Claro, que sepan. Para tener documentado todo. Claro. Sobre lo que es el modelo sindical y la política laboral. No nos vamos a ver. Tarde difícil para salir de casa hoy y venir a ser parte de una charla. Se ve que realmente el grado de importancia que se le está dando en la universidad a todo este debate va creciendo, no solamente en la universidad, valga la redundancia, sino en distintos sectores, ¿no? Y bueno, y eso verdaderamente es una satisfacción y es una posibilidad de charlar y de discutir entre todos por ahí un diagnóstico y un análisis de lo que está pasando en el país, pero fundamentalmente la perspectiva, ¿no? Yo creo que estos encuentros, yo siempre digo que lo más importante es la parte del debate, cuando se hace mucho más rico el intercambio. La organización de la rebelión de los trabajadores patagónicos, que fue brutalmente masacrada. Y nos referimos a casi al principio del siglo, los primeros años de este siglo. Estamos hablando entonces de una experiencia de lo que fueron los obreros anarquistas, los obreros socialistas y comunistas a principios del siglo, lo que fueron el intento de los obreros luego de la revolución fusiladora de recuperar los sindicatos con su papel protagónico, que habían podido ser capaces de construir una historia riquísima, no solamente para nuestra clase, para la clase trabajadora, sino para empezar a erguirnos como nación a partir del 17 de octubre. Y todo lo que fue el proceso de construcción de una propuesta que desde los trabajadores pudiera ofrecerle una alternativa de poder al país en los años 60, 70, y cómo fueron ahogadas en sangre. En esta historia, en esta cultura, es que hay que nutrirse para poder plantear cualquier alternativa de construcción organizativa, gremial y política desde los trabajadores y para toda la sociedad argentina. Porque en nuestro país se han sucedido a partir del año 76, y todos ya lo hemos conversado y discutido seguramente en varias charlas, a partir del genocidio, la posibilidad de modificar no solamente las relaciones de fuerza políticas o coyunturales entre los sectores del privilegio y los sectores del pueblo a favor de los primeros, sino que el genocidio posibilitó incorporar profundas modificaciones estructurales
Videla y Martínez de Hoz fueron también los iniciadores, traslación de ingresos a favor de los grandes grupos económicos que no solamente hicieron reducir la estructura de distribución del ingreso en nuestro país del 48% que se distribuían los trabajadores al 22% el que se debe estar distribuyendo hoy como clase y por lo tanto nuestra capacidad de convocar a otros sectores nacionales y populares a construir un proyecto en común. Pero como decía, no es solamente una capacidad de propuesta a la situación hoy, sino fundamentalmente una capacidad de propuesta basada en lo que es la cultura misma de la clase trabajadora, que más allá de cómo se haya identificado en la historia, desde las primeras mutuales o sociedades de socorros mutuos, o a los primeros sindicatos que se fueron desarrollando, o a la experiencia que se desarrolló en los años de los gobiernos, de los primeros gobiernos peronistas, o los que se fueron desarrollando posteriormente, hay una identidad común. Y esta identidad es más allá de las denominaciones, de las identidades o de las referencias que como clase hayamos tenido en cada momento particular de la historia. Es una identidad como clase, una voluntad de que como clase trabajadora tenemos una responsabilidad para nosotros y para la sociedad en su conjunto. Solamente desde allí se puede reconstruir una capacidad de poder político para transformar la nación. Y cuando decimos poder político, no nos referimos a cuestiones partidarias o a identificaciones sectoriales. Concebimos la política fundamentalmente como la capacidad de organización que tengamos como clase, que tengamos como pueblo, no solo para plantear un diagnóstico de lo que es, de lo malo y de lo jodido y de lo hueputa que puede tener el neoliberalismo, no solamente para plantear formulaciones o propuestas genéricas de lo que deberían ser alternativas al neoliberalismo, sino fundamentalmente la capacidad de construir un poder posible, un poder organizado posible que haga viable plantear estas alternativas. Dijo, me parece, varias de las cuestiones que me parecía importante analizar. No obstante, creo que por ahí sería bueno establecer algunas de las características de este neoliberalismo en el que estamos metidos, que en realidad a mi criterio trasciende lo del neoliberalismo en Argentina, es más un neoconservadorismo, me parece, que un neoliberalismo, ¿no? Lo que conocimos bien el conservadorismo en la práctica, me parece que hay algunas condiciones que lo hacen mucho más neoconservadorismo, ¿no? Creo que tiene las características que tiene el resto de América Latina. El tema de la globalización no es un invento, no creo que sea una cuestión coyuntural, me parece que la globalización es una cuestión estructural que ha venido para quedarse. Creo que la globalización abarca las formas de trabajo, las formas de producción de la economía, de la distribución de conocimiento científico. Hay una cantidad de elementos que ciertamente se han globalizado y creo que como trabajadores también tenemos que aprender a vivir con la globalización, sin diluir nuestra propia identidad, sin renunciar a las características como pueblo tenemos que tener. La globalización es una realidad que se ha impuesto y en la cual tenemos que aprender en qué consiste la globalización, cuáles son los secretos de la globalización y cuáles son las perversidades de la globalización, no para salir de la globalización, sino para sobrevivir en la globalización con dignidad humana, porque la globalización tiende a deshumanizar prácticamente todos los procesos. Característica típica
límite de la globalización ha diluido los límites territoriales. Ningún país puede decir, es decir, para afuera podemos decir que estos son los límites de la nación. Ahora, para la fijación de la política propia del territorio nacional, los límites no tienen ninguna importancia. Los nuestros, los de Uruguay, los de Brasil, los de Chile, los pone el Banco Mundial sin ninguna diferencia de cuál es el límite territorial que tenemos. La característica, o una de sus características, fundamentalmente especulativo, no es un capital esencialmente productivo, es un capital mayormente especulativo, inmobiliario, de última, pero fundamentalmente un capital acumulativo. Por supuesto, se acentuó fuertemente la destrucción del Estado, la desaparición del Estado benefactor en realidad es un eufemismo. El Estado fue Estado benefactor en el sentido de tener una acción social fuerte, leyes protectoras para el sector social y un Estado que mayormente realizó los grandes emprendimientos empresarios. El costo inicial de los grandes emprendimientos, ¿no? Los caminos, los oleoductos, los acueductos, los grandes puentes, los emprendimientos energéticos que ningún particular quiere realizar a la hora del gasto y que después varios particulares se quieren apropiar a la hora de las ganancias. El Estado realiza la ruta, el peaje lo pone la empresa privatizada, el Estado realiza el emprendimiento hidroeléctrico y después se lo compran por chaucho palito al momento en que el emprendimiento hidroeléctrico comienza a producir rendimientos. Es muy raro que un particular se decida a plantar árboles, es muy frecuente que compre la explotación de los árboles, porque los particulares no están dispuestos a las inversiones de riesgo y de largo plazo. Esas se las dejaron al Estado. En realidad lo que nosotros llamamos Estado benefactor, pero ustedes me dijeron que varios de ustedes son alumnos de ciencias sociales, de ciencias económicas, saben bien a partir del 28, del 30, las enormes crisis del capitalismo habían enredado de tal forma el capitalismo, además con un marxismo en ascenso a partir del 17, que habían producido un debilitamiento tan grande del capitalismo que quebró la bolsa, empezó un proceso en que... Bueno, primero con las palabras, que en parte las comparto. Segundo, y muy importante por ser usted sindicalista, que no se habló de Perón respetando la independencia de este seminario, para mí, ¿no? Considero. Y sobre todo porque hizo una autocrítica con respecto a lo que es el sindicalismo. Eso es muy lamentable. Y simplemente quería hacer un comentario. Ustedes hablaron de usted habló de la pelea con un enemigo muy grande. Entonces, mi comentario sería, primero, antes de realizar esta pelea, hay que construir lo que vendría a ser un ejército. Pero para construir un ejército, lo primero que hay que hacer es purgar lo que es el sindicalismo. Yo voy a explicar por qué, si el caso también me afecta. Mi papá en este momento tiene cáncer, ¿no? La obra social no le cubre nada, absolutamente nada. Él es parte del Centro de Empleado de Comercio. Y el que es el sindicalista, que es Cavalieri, se la pasa en el Caribe con la puta de todo. Entonces, yo pienso que primero la lucha es destruir eso, para que después los trabajadores crean en ustedes. Pero luchar principalmente en eso, construir primero el ejército y después instalar la pelea. Porque si no, la gente no va a querer. De cada 10 argentinos, 8 no quieren el sindicalismo. Inclusive en ustedes, sin embargo, después de yo personalmente me veo una esperanza de lo que es el sindicalismo. Para el sindicalismo antes, escucharlo a ustedes sinceramente, era simplemente un trabajador que hablaba de Perón y porque Perón y Evita y se quedaba en eso. Después llegaban y se iban al Caribe. Nada más que eso, simplemente que se centren en crear un ejército, purgando a estos mafiosos. Me gustaría contestarte porque lo que vos decís, yo lo único que no coincido es en que primero y después. Creo que hay que hacer las dos cosas juntas, porque me parece que no le damos tiempo a la gente. No podemos esperar a tener el ejército construido para dar las peleas. Hoy las peleas las tenemos que instalar así como podemos,
y en los terrenos en los que podemos. El tema del sindicalismo, nosotros fuimos el último sindicato que se integró a la CGT. Nosotros nos integramos a la CGT en el año 88. Y fuimos el sindicato que permaneció menos en la CGT. En el 91 ya nos habíamos ido. En el 90 nos habíamos. Fuimos el primer sindicato que se fue de la CGT. Porque nosotros entramos con reticencia a la CGT, porque no compartíamos las metodologías de la CGT. No compartíamos la metodología de los dirigentes sindicales. Ahora, una cosa es no compartir la metodología y otra